En las zonas de conflicto, los desafíos son muchos, especialmente los desafíos en el ala médica. Entre cirugías improvisadas, recursos limitados y el constante riesgo de ataques, cada minuto cuenta. Y cada médico sabe que el agotamiento es un enemigo tan letal como la guerra misma. Para Rocío, quien nos envió esta historia, alguien que llegó con la firme convicción de ayudar en medio del caos, este escenario representaba tanto una prueba profesional como personal. Sin embargo, en medio de aquella extenuante rutina, una noche recibió a una paciente que traía consigo algo más inquietante que una simple herida, algo mucho más oscuro. Escuchemos su relato. Muy buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Si les soy sincera, es agradable el sentimiento de poder hablar de esto en algún lugar en el que no van a creer que estoy loca. Me llamo Rocío Alvear, mucho gusto. Actualmente trabajo como doctora en un hospital militar en mi ciudad. Pero la historia que vengo a contarles, esta vez ocurrió hace algunos años cuando fui voluntaria en una zona de guerra. Esto pasó en los primeros años de mi carrera médica, en los cuales sentía la pasión ferviente por cumplir a cabalidad con mi juramento hipocrático. Y sentía que en el hospital en el que trabajaba no estaba haciendo suficiente. Recuerdo que vi la convocatoria a voluntarios como algo caído del cielo, y el hospital formó un equipo de unos pocos doctores y enfermeras que estuvimos dispuestos a unirnos. La campaña consistía principalmente en ayudas a civiles inocentes que quedaron atrapados en el fuego cruzado de cierta zona en la que se gestaban constantemente conflictos armados. No puedo dar demasiados detalles. Técnicamente llegué como apoyo a la comunidad brindado por el gobierno. Si soy muy específica, hay una posibilidad de que los terroristas puedan ubicarme. Y bueno, imagino que han visto suficientes películas como para saber qué tipos de cosas podrían llegar a pasar. Recuerdo mucho mi impresión inicial al llegar al lugar donde debíamos atender a los heridos. Puedo decir con seguridad que jamás en mi vida hasta ese momento había visto tanta sangre. Y bueno, creo que en eso tampoco puedo ser demasiado específica, ya que censurarían la historia. Y esto es mucho decir, pues en el hospital trabajaba principalmente en el área de urgencias. Y sí, llegué a ver cosas realmente horribles ahí. Pero nada de eso llegó a compararse con lo que vi el primer día. Niños, adultos y ancianos por igual, con lesiones verdaderamente severas. Personas con heridas tan profundas que dejaban expuestos sus órganos internos. Recibí entrenamiento para este tipo de cosas antes de ir al lugar. Pero créanme, fue realmente difícil contener las náuseas. Afortunadamente ya me había acostumbrado lo suficiente al olor. Después de observar el panorama, empecé con mis labores en cuanto me vestí con la indumentaria del ala médica en la que me encontraba en ese momento. Los gritos y el olor a carne quemada fueron una constante durante toda la primera noche y la siguiente, y luego la siguiente a esa. Cada día era más difícil que el anterior. Y esto porque cada día morían en nuestras manos más personas de las que pudiéramos contar. Se suponía que solamente atendería a civiles, pero esto fue cambiando con el pasar de los días. Primero, fueron soldados del bando que nos brindaba protección. Luego, fueron de los rebeldes. Luego, prisioneros de guerras. Y en última instancia, ya ni siquiera me importaba la denominación de las personas que me traían. Todo lo que quería era salvar la vida de todo el que pudiera. El estrés era terrible. Incluso llegué a caer varias veces enferma, pero no podía simplemente tomarme 1 o 2 días. Como sabrán, en estas situaciones siempre faltan voluntarios, pues nadie en su sano juicio se pondría en esa situación felizmente. Así que, sin importar cómo me sintiera, debía hacer lo que fui a hacer. No fui la única que experimentó la sensación. Fue algo que silenciosamente tuvimos que aceptar todos.
Una hora que nos ausentáramos podía significar más de una muerte. Un medicamento que destináramos para nosotros podía significar el no salvar a una persona. Una de las primeras cosas que te dicen es que tienes que cuidarte, pues si no hay médicos, nadie va a tratar a los heridos. Pero hay situaciones en las que no tienes muchas opciones disponibles, y más cuando ves la rapidez con la que algunos medicamentos esenciales se acaban. De alguna forma, logré resistir toda esa tensión mental. Y además, de alguna forma logré sobrevivir a las veces en las que los rebeldes pensaban que estaba bien saltarse las reglas y atacar el ala médica. Para los que no lo saben, esto es lo que se llama un crimen de guerra, y es muy grave. En fin, de alguna forma logré acostumbrarme a todo lo que pasaba a mi alrededor. Hasta que llegó aquella noche. Los rebeldes iniciaron un ataque nocturno, y después de 16 horas continuas de trabajo sin descanso, ahora tendría que hacer un turno nocturno, pues la enfermería se llenó hasta cubrir por completo su capacidad. Tuve que hacer suturas y operaciones en las condiciones más adversas posibles, pero no había opción, debía hacerlo. En ese momento, entre la multitud de heridos de muerte, llegó una mujer mayor que no sé cómo explicarlo, pero me hizo sentir escalofríos. Ni siquiera cuando escuchaba alguna explosión de mortero cerca, sentía tanto miedo. Y de verdad, intentaba no acercarme a ella, pero no podía simplemente ignorarla, considerando que era una de las personas que más urgente necesitaba atención médica. Lo que más me parecía escalofriante es que sin importar que tenía un hoyo en el pecho y literalmente podía ver su corazón latir, ella se estaba riendo. Entiendo muy bien que hay personas que reaccionan con risa ante dolores fuertes, pero lo de ella era realmente otro nivel. No podía ver ni un gesto en su rostro que mostrara que sentía dolor. Y podrán decir que me lo estoy imaginando, pero parecía como si en realidad ella lo estuviera disfrutando. Intenté analizar un poco la gran herida en su pecho. De inmediato, varios pacientes alrededor empezaron a gritar y advertirme. «¡No, doctora! ¡No se le acerque! ¡No la toque!». Intenté preguntar de qué estaban hablando, pero en cuanto intentaban explicarme, parecía como si algo les cerrara la boca, pues por más que intentaran abrir la boca y hablar, sus labios no se separaban, y todo lo que podían hacer era emitir sonidos con su garganta. Intenté interpretar los ruidos, pero fue imposible, así que los ignoré y empecé a revisar a aquella mujer, pues era imperativo atenderla antes de que la herida se infectara. ¡Demonios! Probablemente fue una bomba la que le hizo eso a su pecho, pensé, mientras intentaba encontrar rastros de metralla, pero no había nada en los alrededores de la herida. De hecho, en realidad, parecía como si alguien le hubiera arrancado esa parte del pecho, lo cual obviamente es casi imposible, a menos que lo hiciera algún animal gigante o algo por el estilo. Intenté preguntarle a esta mujer qué fue lo que le pasó, pero ella simplemente se reía más y más fuerte. Incluso parecía que se estuviera burlando de mí. La herida era demasiado grave, así que le pedí a una de las enfermeras que me hiciera un lugar dentro de la carpa donde estaban los demás heridos para poder operarla correctamente, y no tardó mucho en cumplir mi petición. ¿La razón? Uno de los sujetos que estaba ahí dentro no pudo resistir la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre, y terminó sucumbiendo. En cuanto ubicaron a esta mujer mayor en la camilla del recién difunto, ella detuvo su risa por un momento, y luego dijo algo que me dejó atónita. «Es un desperdicio que haya muerto así. Podría haber sido una buena ofrenda». Lo dijo prácticamente como un susurro. Ni los demás pacientes ni el personal médico alrededor pudo escucharla. Pero rayos, yo escuché todo claramente y me puse realmente nerviosa, a tal punto que le pedí a uno de mis compañeros que la atendiera mientras mis manos temblaban. Sin embargo, estábamos sin opciones,
No quedaba nadie más que yo que pudiera atenderla, y mientras me preparaba para operarla, tuve una sensación que pensé que había desaparecido el primer día de mis prácticas médicas. Mis manos temblaron, mi corazón se aceleró y sentí que me faltaba la respiración. Estaba teniendo un ataque de ansiedad y uno demasiado fuerte. La mujer se quedó mirándome y una de las enfermeras me tocó el hombro y me habló sin sospechar siquiera lo que me estaba pasando. Me dijo que la anciana había entrado en estado de shock, por lo que debíamos operarla de inmediato. Esto me hizo entrar en mis cabales de nuevo. Respiré profundo y entré otra vez a la carpa. Una vez que la mujer estuvo anestesiada, sentí muchísimo más confianza para operarla. Y no es por presumir, pero todo salió a la perfección. Justo cuando estaba terminando de operarla, volví a escuchar la risa burlona de aquella mujer. Entiendo perfectamente que hay algunas personas a las que la anestesia les es más efectiva que a otras, pero lo que estaba pasando simplemente no tenía ningún sentido. Ni siquiera había pasado una cantidad de tiempo razonable como para que ella se despertara, y más cuando se confirmó debidamente que la anestesia tuvo el efecto correcto. Estaba muy concentrada, y la risa me sacó del estado de flujo en el que estaba. Afortunadamente pude manejar la situación correctamente, y no cometer algún error grave por esta abrupta desconcentración, la cual de verdad me desconcertó. Miré de inmediato el rostro de esta mujer. Ella tenía los ojos totalmente abiertos. Lo impactante de este asunto, además de lo inusual que es estar tan lúcido inmediatamente después de estar bajo los efectos de la anestesia, es que los ojos de esta mujer estaban totalmente blancos. Ni siquiera podía distinguirle el iris o la pupila. Las personas que estaban ayudándome, de un momento a otro, estaban inconscientes. Solo yo podía ver lo que estaba pasando, y de un momento a otro, esta mujer se levantó y se sentó en la camilla en la que estaba siendo operada. «Oiga, espere, ¿qué cree que hace? Estamos a mitad de una operación», dije intentando que la mujer regresara a su lugar. Todo lo que quería era terminar la operación lo más rápido posible. Pero justo en ese momento, la risa volvió a sonar. «Es muy tarde para esta mujer», dijo claramente. No tenía ni idea de a qué se refería, así que lo ignoré totalmente y volví a insistirle que debería volver a acostarse en la cama. Incluso intenté volver a acostarla yo mismo, pero no podía siquiera moverla, sin importar cuánta fuerza pusiera en ello. Luego, como si yo no fuera más que una mosca molesta, ella me empujó hacia un costado y simplemente se puso de pie. «Es la hora», dijo con un tono totalmente escalofriante. Era grave y mucho, pero además de eso parecía como si la voz fuera doble, como si alguien más hablara al mismo tiempo que la mujer, o algo así. La verdad es que todo fue tan extraño, que esta es la mejor manera en la que puedo explicarlo todo. El empujón que esa mujer me dio fue tan fuerte que me hizo caer al cielo. Mi cabeza golpeó algo duro. Literalmente estaba luchando por mantenerme consciente. Intenté ponerme de pie con dificultad, y justo en ese momento, la mujer hizo algo que desafió toda mi lógica. Metió la mano en su pecho. Sí, en el agujero que estaba abierto. Luego, de un solo agarre, se arrancó el corazón. ¿Cómo siquiera es eso posible? Antes de que cayera al suelo, escuché una última risa de aquella anciana tan terrorífica. Supongo que fue por el shock de haber visto eso, pero en ese momento quedé totalmente inconsciente. Cuando me desperté, todo el caos de la noche ya había terminado. De hecho, ya había amanecido, y varios de los doctores estaban en la habitación en la que me tenían en ese momento. De todos los que estábamos en la operación de la mujer, fui la única que tuvo heridas. Los demás no recordaban nada de lo que había pasado. Yo les conté todo, absolutamente todo lo que recordaba.
Pero mis compañeros simplemente vieron esto como alguna paranoia derivada de mi golpe en la cabeza. Yo les juré a todos que era verdad, y de hecho, ellos dijeron que efectivamente encontraron el cuerpo de la anciana en el suelo con el corazón en la mano, pero seguían alegando el sinsentido de mi historia. Al final de todo, el jefe de los voluntarios dictaminó que ya no estaba en condiciones mentales aptas para seguir adelante con mi voluntariado, y me enviaron a casa con instrucciones de recibir atención en un hospital psiquiátrico antes de, ¿cómo decirlo?, incorporarme a la sociedad. A día de hoy, una que otra vez, tengo pesadillas de noche acerca de lo que pasó aquella vez en el ala médica. E incluso podría jurarles que un par de noches me pareció llegar a ver a la silueta de aquella anciana observándome en aquel hospital psiquiátrico. De alguna forma logré lidiar con ello. Esa fue la primera y última vez que me uní como voluntariada para ir a cualquier lugar que tuviera algún conflicto armado. Y no me importa qué tan pequeña pueda llegar a ser la escaramuza, jamás volveré a hacer algo así. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vamos ahora con el siguiente. A veces ves cosas fuera de lugar y muchas otras no puedes encontrar una justificación real a tus propias acciones. Pero hay una selecta cantidad de ocasiones en las que esas cosas fuera de lugar y ese accionar inexplicable hacen que encuentres una bendición disfrazada. En resumidas cuentas, es lo que me pasó a mí. Pero como sabrán, esto es simplemente un resumen que no le hace justicia a todo lo que me pasó durante aquella noche. Así que iniciaré dándoles algo de contexto. Mucho gusto a todos y buenas noches. Mi nombre es Jennifer Barrera. Actualmente tengo 34 años y soy una oficial del ejército de mi país, por situaciones especiales que no puedo mencionar. Actualmente me encuentro prestando servicio en un escuadrón de las Fuerzas Especiales, y aunque es una historia bastante interesante, me temo que debo dejarla para otra ocasión. Esta vez, quiero contarles algo que me pasó hace algunos años, cuando tenía unos 28 años y debía cumplir con algunas misiones un tanto peligrosas, como por ejemplo, encontrar minas dejadas por el enemigo y demás cosas. No hablaré mucho acerca de ese enemigo, pues técnicamente no puedo dejar que me identifiquen, así que omitiré algunos detalles, pero no tienen de qué preocuparse. Me encargaré de que lo importante permanezca. Hubo una ocasión en la que fui enviada junto a mi pelotón a uno de los escondites enemigos que logramos identificar dentro de la selva. Pero el gran problema de esto es que tanto los vigías como los demás soldados de aquel campamento estaban constantemente alertas de todo lo que pudiera pasar. Imagino que era precisamente porque estaban en medio de la selva. Así que no solamente ellos debían estar alerta a sus alrededores, sino que nosotros también. Pues si en un descuido un animal salvaje llegaba a atacarnos, esto sería un alboroto, y el revelar tu posición sería el peor de nuestros problemas. Tuvimos que esperar un poco más de un día en un punto cercano al campamento, vigilando cualquier momento en el que se distrajeran o que bajaran la guardia para poder entrar. Pero parecía como si el entrenamiento que les daban estaba siendo cada vez más efectivo. El calor, la lluvia, los mosquitos. La selva no es un lugar en el que me guste hacer trabajo de vigilancia. Nos entrenan para ello, pero eso no quita lo molesto y tedioso que se vuelve debido a los factores externos. Sin embargo, nuestra espera dio sus frutos. Nuestra recompensa era un descuido del enemigo. Y después de un día entero, según la información que habíamos recibido de inteligencia, en ese campamento se encontraban 2 personas que habían sido secuestradas hace algún tiempo, así que debíamos proceder con precaución. Con el descuido que tuvieron, el cual podría decirse que es demasiado tonto si lo comparas con la operación de vigilancia tan bien organizada que tenían, pudimos pasar todos los anillos de seguridad y llegar al corazón del campamento.
Rápidamente liberamos a los secuestrados. Todo parecía marchar sobre ruedas, pero nuestra felicidad se arruinó cuando descubrimos que la ventana de oportunidad para regresar por donde entrábamos ya se había cerrado. Así que no nos quedaba otra opción más que abrirnos paso por la fuerza. El único detalle era averiguar por dónde era más efectivo. En ese momento, me pareció ver una pequeña silueta con el rabillo del ojo. De inmediato apunté con mi arma en esa dirección. En cuanto pude detallar qué era esta pequeña silueta, descubrí que era un niño. Lo único que pasaba por mi mente en ese momento era una simple pregunta. ¿Qué carajos hace un niño en un lugar como este? De inmediato dejé de apuntarle y empecé a acercarme. En ese momento, el niño se dio media vuelta y salió corriendo. Lo perdí entre la oscuridad de la selva. Creo que olvidé mencionarlo, pero ya era bastante de noche en ese entonces. No nos quedó de otra más que dividirnos para buscar una salida. Y obviamente, pedí la dirección en la que se había ido el niño. Varias veces lo vi en nuestro camino, pero rápidamente descubrí que por razones que desconozco totalmente, solo yo podía verlo. ¿Estaré volviéndome loca por el cansancio?, pensé mientras seguía al niño. Pero hubo un punto en el que él simplemente se detuvo abruptamente. Me fue posible alcanzarlo, pero simplemente estaba ahí parado, sin expresión, como si fuera una máquina y su batería se hubiera acabado. «Oye, Jenny, tienes que ver esto», me dijo mi compañero. De inmediato volteé a ver qué es lo que quería que viera. Resultó que en ese momento estábamos cerca a un campo minado, y en el punto en el que estábamos había una pierna mutilada. Era pequeña, justo como la de un niño. En cuanto miramos hacia el campo minado, pudimos ver el cuerpo ahí. Miré su rostro y vaya la sorpresa que me encontré. Era el mismo niño al que había estado siguiendo todo este tiempo hasta el campo minado. Antes de esa ocasión, no creía en fantasmas, no creía en apariciones, ni nada por el estilo. Pero esa sola experiencia me bastó para dejar mi incredulidad a un lado. Pues esa noche se me apareció ante mí el espíritu de un niño. Esto no se lo dije a mi compañero, pues para empezar, él no pudo ver al niño llevándonos hasta ahí, pero tampoco pudo ver al niño guiándonos hacia la salida del campamento, o mejor dicho, el sendero dentro del campo de minas en el que estábamos. Porque sí, había un sendero en el que no había, precisamente para que los combatientes pertenecientes a ese campamento pudieran entrar y salir, y solo ellos conocían los puntos que estaban totalmente despejados de minas. Rápidamente llamé a todos mis compañeros. Todos estaban dispersos por el campamento. Antes de abandonar el campamento, me aseguré de llevar conmigo el cuerpo del niño. Además de ser quien nos guió hacia la salida, su cuerpo estaba ahí tirado en el suelo. No podía soportar la idea de dejarlo ahí y que terminara siendo comido por un animal salvaje, o que su cuerpo simplemente se pudriera justo ahí, en el lugar en el que murió. Llámenme sentimental o lo que sea, pero no hubiera podido con mi conciencia si lo hubiera dejado ahí. En cuanto regresamos a la base, se llevaron el cuerpo del niño para hacerle un estudio forense. Sinceramente, me generó demasiada tristeza el desenlace de su historia. También había sido secuestrado, arrancado de los brazos de sus padres, para unirse a las filas enemigas. Según los testimonios de los secuestrados que lograron escapar, el niño también había querido escapar por ayuda, y se escabulló de los guardias unas horas antes de que nosotros llegáramos. Es un poco difícil pensar que, si tal vez hubiésemos llegado antes, aquel chico habría sobrevivido. Pero no había nada que pudiéramos hacer, y supongo que tendré que vivir con ello. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vamos con el siguiente relato. Muy buenas noches a toda la comunidad oyente de este podcast. Es un placer para mí estar aquí finalmente contándoles mi historia.
Me llamo Martín Toro y soy un militar de primera línea en el ejército, lo cual, aunque suene muy bonito y honorable, en términos simples, significa que en combate usualmente somos los primeros en morir. Supongo que es esta constante cercanía con la muerte cada vez que hay algún enfrentamiento que me ha hecho un poco más creyente y supersticioso de cierto tipo de cosas. Mi familia es muy religiosa, así que tiendo a rezar mucho cuando debo estar en primera línea. E incluso, en ciertos momentos, llego a estar al pendiente de mi horóscopo para estar seguro de que ninguna situación anormal va a ocurrirme. Sin embargo, supongo que no hay una forma real de tener la certeza de que las cosas van a salir como quieres. Simplemente tienes la ilusión de que así sea. Y justo cuando piensas que una situación no puede estar más controlada, ocurre lo inesperado. Debido a la experiencia que he acumulado a lo largo de mi carrera militar, fui asignado para ayudar a un pequeño escuadrón a cumplir una misión. No puedo hablar de lo que iban a hacer, pero sí hay una que otra cosa que puedo revelar. El caso es que para que ellos lograran cumplir con lo que iban a hacer, debían pasar por cierto bosque, el cual daba la casualidad de que yo lo conocía demasiado bien, pues he llegado a tener varios enfrentamientos ahí, así que conozco por dónde moverme y demás. Antes de continuar, debo aclarar algo. Con decir que conocía la zona demasiado bien, simplemente me estaba refiriendo a que la conocía mejor que la mayoría de mis compañeros. Pero no es como si conociera ese lugar como la palma de mi mano o cosas por el estilo. Simplemente tenía un conocimiento básico. Fue por esta razón que al tomar un pequeño desvío a petición del equipo al que estábamos acompañando, nos encontramos en una zona que no reconocía para nada. Incluso le sugerí algo preocupado que deberíamos devolvernos, ya que esta zona no la conocía. Pero el entusiasmo o la testarudez del equipo prevaleció, y siguieron adelante sin más. Mientras caminábamos, evaluaba mentalmente la situación, y me cuestionaba si debía quedarme o abandonar a esos necios por su propia cuenta. Fue entonces cuando nos topamos con un descubrimiento inquietante. Los árboles a nuestro alrededor estaban marcados con símbolos extraños y cortes profundos, como si hubieran sido hechos por alguien con intenciones oscuras. Estas marcas eran antiguas y al mismo tiempo, algunas parecían frescas. Los soldados que me acompañaban, lejos de mostrarse preocupados, comenzaron a mostrar señales de euforia. Parecían convencidos de que estaban cerca de lograr su objetivo, cualquiera que éste fuera. Mis advertencias se perdieron en el aire. De repente, algo cambió. Un movimiento entre las sombras nos puso en alerta máxima. A primera vista, parecía una figura humana, pero pronto quedó claro que no lo era. Se desplazaba de forma antinatural, con una agilidad que ninguna persona debería tener. En un segundo estaba entre los árboles, y al siguiente se encontraba entre una rama alta, observándonos. El equipo, sin esperar un segundo, comenzó a disparar sin control, siguiendo la figura con cada destello de sus armas. Los ecos de los disparos se multiplicaban en el silencio del bosque, pero no había nada que sugiriera que le habían acertado. ¿No se suponía que debían capturarlo?, me pregunté mientras daba un paso atrás para alejarme de la línea de fuego. Decidí apoyarme en un árbol, uno que también tenía marcas profundas. Pero no había pasado ni un minuto cuando sentí una presión en mi hombro. La sensación era inconfundible. Alguien o algo me sujetaba. Me aparté bruscamente y apunté mi arma hacia la dirección del contacto, esperando encontrar al enemigo, pero no había nada. El miedo empezó a apoderarse de mí, un miedo que iba más allá de lo racional. Revisé el lugar, alumbré las ramas altas y los alrededores, buscando una pista. Nada se movía, solo el eco de nuestros pasos y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Me dije a mí mismo que debía mantener la calma, que tal vez solo estaba imaginando cosas.
Volví a apoyarme en el árbol, aunque con más cautela. Y fue entonces cuando una sensación opresiva se instaló en el aire. Sentía como si el bosque respirara en mi cuello, como si una presencia invisible nos vigilara. Chicos, realmente creo que deberíamos salir de aquí, y ahora mismo, advertí con voz grave, tratando de sonar autoritario. Pero como antes, mis palabras fueron ignoradas. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la verdadera pesadilla comenzó. Entre los arbustos y la hierba, emergió una figura humanoide, encorvada y cadavérica. No podía distinguir si era hombre o mujer, pero eso ya no importaba. Se movía a cuatro patas de una manera antinatural y espeluznante, como un animal que no debía existir. El escuadrón, en su estupor, dejó de disparar y se quedó congelado. Intenté gritarles que reaccionaran, que hicieran algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Quise dar un paso adelante, pero descubrí que el árbol en el que estaba apoyado me retenía, como si decenas de manos invisibles me sujetaran con fuerza. Miré hacia abajo, pero no había nada, solo la presión implacable. Antes de poder hacer nada más, la criatura saltó sobre uno de los soldados, y los gritos que siguieron me helaron la sangre. El sonido de la carne desgarrándose y los alaridos de mis compañeros se mezclaban en un concierto de horror. Intenté girar la cabeza, cerrar los ojos, pero los sonidos penetraban hasta lo más profundo de mi mente, haciéndome revivir cada segundo. Los disparos esporádicos se convirtieron en eco, y cuando finalmente cesaron, supe que había terminado. La figura misteriosa, cubierta de sangre, se acercó a mí. No sé qué me hizo gritar, si fue su sonrisa demente o la forma en que sus ojos vacíos me miraban. ¡Aléjate!, grité, con un terror que no sabía que podía sentir. La criatura soltó una risa escalofriante antes de levantar una mano de dedos largos y afilados y rasguñar mi rostro. El dolor me hizo despertar de mi parálisis, pero en un parpadeo ya no estaba. El hechizo que me mantenía atado se rompió y corrí a atender a los heridos. Con manos temblorosas, practiqué los primeros auxilios básicos, intentando mantener la cabeza fría. A duras penas, logré contactar a la base y pedir extracción. Ninguno de mis compañeros podía hablar, solo yo quedaba en condiciones de testificar. Y cuando lo hice, solo dije que habíamos sido atacados por un animal salvaje. Nadie podía saber lo que realmente sucedió en ese bosque, y quizás nunca lo sabrán. Buenas noches, señor Williams. Espero que se encuentre bien. Quiero compartir con usted una experiencia que marcó mi vida para siempre. Llevo más de 15 años siendo camionero, recorriendo cada rincón de nuestro país. Durante todo ese tiempo, jamás había presenciado algo que no pudiera explicar racionalmente. Siempre fui un hombre de ciencia, alguien que necesitaba ver para creer. Sin embargo, lo que me ocurrió aquella noche desafió todo lo que creía saber. Siempre he pensado que hay cosas que nuestra mente no puede comprender, pero que están ahí, esperando ser descubiertas. Tal vez somos nosotros quienes nos cerramos a lo desconocido por miedo o escepticismo. Después de lo que viví, estoy convencido de que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Hace unos años, mi padre falleció de manera repentina. Él era mi mejor amigo y confidente. Juntos compartíamos la pasión por la carretera. Su muerte me dejó un vacío enorme y una sensación de soledad que parecía imposible de llenar. A pesar del dolor, continué con mi trabajo, sintiendo que de alguna manera
Él me acompañaba en cada viaje. Una noche, me asignaron un trayecto que atravesaba una región montañosa y poco transitada. Era un camino que mi padre y yo habíamos recorrido juntos muchas veces, y eso me llenaba de nostalgia. El clima no era el mejor. Una espesa niebla cubría la carretera, dificultando la visibilidad. Aún así, avancé con cautela, confiando en mi experiencia. Alrededor de la medianoche, mi radio comenzó a emitir estática. Intenté ajustar la frecuencia, pero nada funcionaba. De pronto, escuché una voz familiar que me dejó helado. Era la voz de mi padre, llamándome por mi apodo de infancia. Nano, ten cuidado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé que podría ser una interferencia, pero la claridad de su voz era inconfundible. Decidí detener el camión a un lado de la carretera para calmarme y pensar con claridad. Apagué el motor y salí a tomar aire. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis propias manos. De repente, un resplandor intenso iluminó el cielo, seguido de un estruendo que hizo vibrar el suelo. Parecía un rayo, pero no había tormenta alguna. Justo en ese momento, un automóvil pasó a toda velocidad por mi lado, desapareciendo rápidamente en la niebla. Sentí una extraña inquietud y un impulso inexplicable de seguirlo, pero algo me detuvo. Minutos después, escuché un estruendo aterrador más adelante en el camino. Sin pensarlo, subí al camión e intenté encenderlo, pero no respondía. Mi celular tampoco tenía señal ni batería, a pesar de que lo había cargado antes de salir. Decidí caminar hacia donde había escuchado el ruido. A medida que avanzaba, la niebla parecía abrirse, revelando una escena desgarradora. El automóvil que había pasado junto a mí estaba destrozado contra un árbol. Corrí para ver si podía ayudar, pero era demasiado tarde. Los tres ocupantes habían perdido la vida en el impacto. Sentí una profunda tristeza y un escalofrío al pensar que ese podría haber sido yo, si no me hubiera detenido. Mientras esperaba a que llegara ayuda, no podía dejar de pensar en la voz de mi padre advirtiéndome. Sabía que los muertos no hablan, pero también sabía que había escuchado su voz claramente. ¿Cómo era posible? ¿Quién o qué me había salvado de un destino fatal? Después de que llegaron los servicios de emergencia, regresé al camión. Esta vez, el motor encendió sin problemas. Continué mi camino, pero con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Más adelante, encontré una estación de servicio y decidí detenerme para tomar un café y asimilar lo ocurrido. El encargado me miró con curiosidad y me dijo, «Parece que has visto un fantasma». Le conté lo sucedido, y su expresión cambió a una de preocupación. «Amigo, ese camino es conocido por sus tragedias», me dijo. «Dicen que en noches de niebla, las almas perdidas tratan de advertir a los viajeros sobre los peligros que acechan». No podía creer lo que escuchaba. Decidí llamar a mi madre para contarle lo ocurrido. Ella, con voz temblorosa, me confesó que esa misma noche había soñado con mi padre, quien le decía que cuidara de mí. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a brotar. Después de esa experiencia, mi visión del mundo cambió por completo. Entendí que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que, de alguna manera, mi padre seguía cuidando de mí desde el más allá. Desde entonces, evito pasar por aquel camino y siempre llevo conmigo una medalla que perteneció a mi padre. No sé si lo que viví fue real o una alucinación producto del cansancio, pero estoy seguro de que algo o alguien me protegió esa noche. La vida es un misterio, y hay fuerzas que no podemos entender. Lo único que sé es que debemos mantener la mente y el corazón abiertos, y nunca subestimar lo desconocido. Espero que mi historia les sirva de algo y que, al igual que yo, puedan encontrar paz en medio de lo inexplicable.
Hace años trabajé en algo que preferiría olvidar, pero esta historia no es para desahogarme ni buscar consuelo. Si la cuento, es porque siento que alguien debe saber lo que pasó, aunque sea para que entiendan que no hay escapatoria cuando uno se hunde en ciertas cosas. Todo empezó una tarde gris de noviembre. Estaba solo en casa, como siempre. Había decidido tomarme un tiempo después de ciertos trabajos, de aquellos encargos que dejan un sabor a hierro y pólvora en la boca, ese tipo de cosas que se quedan en la piel como una marca invisible. Recuerdo que me senté en mi sillón, viendo pasar las horas sin hacer nada, y fue entonces cuando sonó el teléfono. Era el jefe, o al menos así le decíamos. Su voz, fría y directa, me pidió que lo viera en un lugar nuevo. Me sorprendió porque generalmente evitábamos cambiar los sitios de encuentro, pero no tenía opción. Sabía que rechazar una orden no era una opción, no si quería seguir respirando un día más. Así que esa misma noche, tomé mi arma, me cubrí con una chaqueta gruesa y salí en mi viejo carro. Conducí hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era uno de esos sitios que parecían haber visto demasiadas cosas. Las paredes grafiteadas y las ventanas rotas eran prueba de todo lo que había ocurrido ahí dentro. Al llegar, vi un par de camionetas con los vidrios polarizados y el motor apagado. Al entrar, me recibió un silencio absoluto, hasta que escuché su voz llamándome desde el fondo. Aquí, Andrés, me dijo el jefe. Su figura se recortaba en la penumbra, apenas iluminado por un cigarro que colgaba de sus labios. Lo seguí hasta una mesa llena de papeles, donde empezó a explicarme el nuevo trabajo. En esta ocasión, había algo distinto en su tono, algo que no me gustó. Era como si él mismo estuviera incómodo, como si supiera que estaba por pedirme algo que iría más allá de lo normal. Este es diferente, dijo con voz baja, casi murmurando. Es una familia, añadió, sin mirarme a los ojos. Apreté los puños. ¿Es personal? Pregunté, sabiendo que de nada serviría discutir, pero necesitaba saber. Él se encogió de hombros y me dijo lo mismo que decía siempre. Solo haz el trabajo, Andrés. Y con eso me entregó una carpeta. Al abrirla vi las fotos. Eran de una casa en las afueras, de una mujer joven y un niño. Algo se revolvió en mi estómago, pero cerré la carpeta sin decir nada. Me subí de nuevo al carro, pero no podía evitar pensar en sus palabras. Algo se sentía mal, como si esta vez no solo fuera el trabajo de siempre, sino una trampa. Pasé el resto de la noche en vela, dando vueltas en mi mente. El lugar estaba en una colina, rodeado de árboles y con una cerca oxidada que apenas se sostenía. Esa casa parecía abandonada hacía años. Apagué el carro y lo dejé a unos metros de la entrada, caminando despacio, atento a cualquier sonido o movimiento. El aire era pesado, sofocante. Todo estaba en silencio, ni siquiera los grillos se escuchaban. No podía ver nada a través de las ventanas sucias, así que rodeé la casa, buscando algún rastro de la familia. A medida que avanzaba, una sensación de incomodidad empezó a crecer en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del jardín trasero, parado como si esperara, estaba algo que parecía un toro, pero no era un toro común. Era demasiado grande, más de lo normal, y sus ojos, esos ojos rojos, fijos en mí, me paralizaron en el lugar. Había algo antinatural en su mirada, algo maligno que parecía examinarme, leerme. Sentí un escalofrío subir por mi columna y quise dar un paso atrás, pero no pude. Mis piernas no me respondían. De repente, el animal soltó un bufido que sonó como un trueno. Sus pezuñas, negras y enormes, se hundieron en la tierra mientras avanzaba lentamente hacia mí, sin apartar esos ojos rojos de mi rostro. Cuando estuvo a unos pocos metros, el aire se volvió aún más denso.
como si el mismo espacio alrededor se estuviera deformando. Me costaba respirar, y aunque no creía en esas cosas, todo en mí me gritaba que estaba ante algo infernal. Aquello no era un simple animal. Como pude, solté el aire y di un paso hacia atrás. Luego, otro, y luego corrí. No pensé en nada más. Subí al carro y arranqué con una velocidad que no recordaba haber usado jamás. No miré por el retrovisor ni traté de comprender lo que había visto. Solo quería salir de ahí. Al llegar de vuelta, me esperó una sorpresa mayor. Me dirigí directo al despacho del jefe, con el corazón aún latiéndome en los oídos y las manos temblorosas. Él estaba detrás de su escritorio, y cuando me vio, sonrió de una manera que me resultó inquietante. Tranquilo, Andrés, dijo, como si supiera exactamente lo que había visto. No eres el primero al que mando a esa casa. Ya he enviado a varios hombres. Quería confirmar la misma versión, porque eres uno de mis hombres de confianza. Lo miré, aún sin palabras, y él se recostó en la silla, cruzando las manos sobre el escritorio. Dicen que esa cosa es un vaca, continuó, un ser demoníaco, invocado para proteger propiedades o maldecir a sus enemigos. Al parecer, el dueño de esa casa lo contrató para vigilar el terreno. No hay familia en esa casa desde hace mucho. Y el dueño, bueno, nadie lo ha visto en años. Sentí un frío en la espalda. Mi mente intentaba asimilar todo aquello, pero era como tratar de encajar una pieza que no pertenece al rompecabezas. ¿Seres demoníacos, figuras invocadas? No, aquello no podía ser real, no en el mundo donde había aprendido a moverme. Sin embargo, el miedo que sentí al ver esos ojos rojos era algo que no podía negar. Gracias por ir, Andrés, dijo el jefe poniéndose serio. No pienses demasiado en lo que viste. Considera que tuviste suerte de salir con vida. Hola, Williams. Soy un fiel seguidor de tu canal, y siempre me ha impresionado la manera en que logras dar vida a las historias que tus oyentes comparten. He decidido enviarte mi propia experiencia, un relato que hasta hoy me sigue atormentando. Lo que estoy a punto de contarte ocurrió hace algunos años, durante una de mis habituales noches conduciendo para Uber en Chicago. El mundo del transporte por carretera es, a menudo, un espejo de la vida misma. Historias que pasan en un parpadeo. Personajes que entran y salen de mi vehículo, dejando pequeños retazos de sus vidas. Y momentos que parecen sacados de otro mundo. Me uní a Uber para cubrir los gastos, pero también porque, después de años trabajando en oficinas grises y uniformes, necesitaba un cambio. Algo que me recordara que la vida era más que un cubículo iluminado por luz artificial. La rutina en las calles de Chicago no era particularmente distinta a la de otras grandes ciudades. Entre el caos del tráfico y las eternas filas de coches, los días se convertían en un mosaico de rostros, algunos felices, otros cabizbajos y otros simplemente ausentes. La noche, sin embargo, siempre tenía un aire diferente. Era cuando las historias más inusuales sucedían, como si la oscuridad invitara a los secretos a salir de su escondite. Recuerdo que esa noche de otoño, el viento soplaba con fuerza y las hojas amarillas y rojas cubrían las aceras, creando un manto crujiente y vivo. Había conducido por más de 5 horas y comenzaba a sentir la pesadez en los párpados. Consideraba apagar la aplicación y regresar a casa cuando una notificación iluminó la pantalla de mi teléfono. Un nuevo pasajero. El lugar de recogida no era muy lejos, en un vecindario residencial, algo tranquilo a esas horas de la noche. Reduje la velocidad y observé la casa frente a la que se indicaba la dirección. No había movimiento, pero antes de que pudiera cuestionarme, una figura pequeña emergió de entre las sombras. Era un niño. Tendría tal vez 8 o 9 años,
Vestía una chaqueta ligera y unos pantalones de mezclilla. Llevaba consigo un muñeco de peluche desgastado, y aunque su aspecto no era particularmente inquietante, había algo en la forma en que me miraba, con ojos grandes y oscuros, que me hizo tragar saliva. ¿Puedo subirme?, preguntó con voz suave mientras acariciaba la cabeza del muñeco con dedos pálidos. ¡Claro, sube!, respondí, disimulando la extrañeza que me provocaba encontrar un niño solo a esa hora. El niño se acomodó en el asiento trasero, mirándome a través del espejo retrovisor. Por alguna razón, su silencio era más perturbador que si hubiera comenzado a hablar sin parar. ¿A dónde vamos?, pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. A la juguetería de la calle Malcolm, dijo sin dudar, mientras mantenía su mirada fija en mí. El nombre me resultó familiar. Malcolm era una calle del centro de la ciudad, conocida por tiendas pequeñas y negocios familiares que, con el tiempo, habían cerrado por el avance de las grandes franquicias. Sin embargo, hacía años que no escuchaba de una juguetería en esa área. Conduje en silencio. El crujir de las hojas bajo las ruedas y el ocasional murmullo del viento eran los únicos sonidos que rompían la tensión. Intenté hablarle un par de veces, preguntarle por qué iba solo o si alguien lo esperaba, pero él no respondió. Solo acariciaba el peluche y miraba por la ventana. Cuando giré hacia la calle Malcolm, me recibió un panorama desolado. Las luces de los faroles parpadeaban y algunos letreros de neón colgaban apagados. Al fondo, vi el local que debía de haber sido la juguetería. La fachada era vieja, con la pintura descascarada y un letrero apenas legible que decía «Juguetes y más». Pero lo que captó mi atención fue un cartel en la puerta que, al acercarme, pude leer claramente: «En memoria de Mateo, 2005». El niño bajó del coche antes de que pudiera detenerlo y se acercó a la puerta. Mis manos temblaban mientras salía tras él. «Espera», grité, pero él giró solo lo suficiente para mirarme por encima del hombro, con una expresión que hizo que el frío nocturno pareciera fuego en comparación. «Aquí jugaba, ¿sabes?», susurró. En ese momento, la puerta de la tienda, que había estado cerrada y cubierta por polvo y telarañas, se abrió lentamente con un gemido agudo. El aire se cargó de un olor a humedad y a algo más antiguo, como si el tiempo dentro de aquel lugar se hubiera congelado. Y en un destello de comprensión, lo supe. Esa juguetería había cerrado hacía años tras la desaparición de un niño llamado Mateo. El resto de la noche fue un torbellino de eventos que aún me cuesta recordar con claridad. Lo que sé es que cuando me giré para buscar al niño, ya no estaba. Solo su peluche, ahora sucio y rasgado, yacía en la acera como un testigo mudo de lo que nunca debería haber sucedido. Nunca volví a aceptar un viaje nocturno después de eso. ¿Qué tal, oyentes? Espero que se encuentren bien. Continuamos con la siguiente historia. Hola, Williams. Te envío esta experiencia porque, aunque han pasado algunos meses desde que ocurrió, aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Soy conductor de Uber en Nueva York, y lo que te voy a contar me pasó una noche de invierno, cuando las calles están más silenciosas. Conducir un taxi en Nueva York, o más específicamente trabajar como conductor de Uber, es una ocupación que no permite lujos ni treguas. Mi vida, como la de muchos otros, se resume en largas jornadas al volante, el murmullo constante de la ciudad, y las historias que recoges sin querer mientras llevas pasajeros de un punto a otro. La necesidad de ganar dinero me llevó a recorrer la ciudad de noche, una decisión que al principio creí sensata. Menos tráfico, menos bocinas y más tarifas que terminaban en buenos consejos para la cuenta bancaria. Pero pronto descubrí que la oscuridad tiene secretos que pocos quieren conocer. Mi noche comenzaba tarde, cuando el sol ya había huido y las luces de los rascacielos proyectaban sombras interminables sobre las calles. Aquella noche de invierno, el frío se metía hasta los huesos. Encendí la calefacción
y me aseguré de llevar un termo con café caliente, tratando de combatir la pesadez que acompañaba el cansancio. A las horas en las que el alma de la ciudad se desvanece, los rostros de los pasajeros suelen ser borrosos, casi irreales. Estaba acostumbrado a las figuras anónimas que subían al asiento trasero, se dejaban llevar en silencio y bajaban sin más que un gracias. Pero aquel pasajero fue diferente. La noche había avanzado más allá de la medianoche cuando recibí la notificación de un nuevo viaje. La ubicación indicaba una esquina en una parte poco concurrida de Brooklyn, cerca de un antiguo depósito que había sido olvidado por el progreso de la ciudad. Frené el auto junto al bordillo y vi a un hombre de complexión delgada y abrigo negro esperando en la penumbra. Me sorprendió cuando abrió la puerta delantera y se sentó a mi lado. Era algo poco común, ya que la mayoría prefería la distancia del asiento trasero. «Buenas noches», dijo, su voz baja y apagada. «Buenas, ¿hacia dónde?», pregunté mientras intentaba mantener el tono profesional, aunque una inquietud sin nombre comenzaba a formarse en el fondo de mi estómago. El hombre me dio una dirección que no reconocí al instante, pero asentí de todos modos. Había aprendido a no cuestionar a mis pasajeros, sin importar cuán extrañas pudieran ser sus solicitudes. La dirección estaba en los límites de la ciudad, donde la urbanidad da paso a los suburbios y la oscuridad parece más densa. Mientras avanzábamos por las calles, noté que la calefacción de repente parecía insuficiente. Mi mano izquierda, que descansaba en la palanca de cambios, se enfriaba con una rapidez inusual. Ajusté la temperatura, pero el aire cálido ya no se sentía. «Hace frío esta noche, ¿no?», comenté, tratando de romper el silencio sepulcral que se había asentado entre nosotros. El hombre no respondió de inmediato. Giré la cabeza por un segundo, lo suficiente para ver que su mirada estaba fija al frente. Sus ojos, de un tono grisáceo, parecían vacíos. Un escalofrío subió por mi columna y, por un instante, deseé que hubiera elegido el asiento trasero. El silencio se hizo pesado y casi tangible. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas, imaginando ruidos en el asiento trasero, pero estaba vacío. Lo peor llegó cuando cambié de marcha nuevamente y sentí un contacto frío, como si una mano helada rozara la mía. La piel de mi mano se erizó al instante y el volante tembló bajo mis dedos. Miré rápidamente al asiento del pasajero y mis pulmones se contrajeron. El hombre ya no estaba. Detuve el auto bruscamente, respirando agitadamente y lanzando miradas desesperadas al asiento vacío. Se había bajado sin que yo lo notara. Eso parecía imposible, pero las calles vacías no ofrecían ninguna otra respuesta. «¿Hola?», murmuré, como si el silencio pudiera darme una explicación. No hubo respuesta, pero el frío seguía ahí, como un recordatorio palpable de que algo no estaba bien. Miré el retrovisor y por un segundo creí ver una silueta de pie en la acera, pero al parpadear, desapareció. Un pitido fuerte me sacó de mi trance. Otro coche pasaba a mi lado, y el conductor sacó la cabeza para gritarme. Recuperé el control y aceleré, alejándome de ese lugar lo más rápido posible. Pero la sensación de frío persistió durante el resto de la noche, como si hubiera llevado un trozo de la presencia de aquel hombre conmigo. Al regresar a casa al amanecer, el recuerdo de la noche me golpeó con fuerza. Había oído historias de otros conductores sobre encuentros extraños en las horas más oscuras, pero siempre pensé que eran inventos para pasar el tiempo. Ahora, sabía que las sombras de la ciudad ocultaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche cambió mi perspectiva. Ya no veía a los pasajeros de la misma forma, y cada vez que un desconocido abría la puerta de mi auto, una pequeña parte de mí temblaba, preguntándose si volvería a sentir esas manos frías de nuevo. Las llamadas perdidas desde el cementerio de Greyfriars. Desde hace siglos,
El cementerio de Greyfriars en Edimburgo ha sido conocido como uno de los lugares más encantados del mundo. Sus visitantes han reportado fenómenos inexplicables que incluyen extrañas sensaciones de frío, arañazos espontáneos e incluso apariciones sombrías. Sin embargo, uno de los relatos más inquietantes surgió a finales de la década de 2000, cuando un grupo de turistas y residentes comenzaron a recibir llamadas telefónicas de personas que ya estaban muertas. El cementerio alberga la tumba de Sir George Mackenzie, un despiadado abogado conocido como Bloody Mackenzie, responsable de la muerte de cientos de presbiterianos escoceses en el siglo XVII. Mackenzie fue tan cruel que, tras su muerte, las historias cuentan que su espíritu continuó atormentando a los vivos. El poltergeist de Mackenzie, como se le llama, ha sido asociado con extraños ataques y fenómenos poltergeist. Pero las llamadas telefónicas eran algo nuevo, algo que desconcertó a los investigadores y que dejó una huella de terror en quienes lo experimentaron. El fenómeno de las llamadas de los muertos. Fue en 2008 cuando se reportaron los primeros incidentes. Un grupo de turistas relató haber escuchado el tono de llamada de un celular proveniente de una tumba. Cuando se acercaron, vieron que el número provenía de un teléfono que uno de ellos había perdido días antes. Pero el teléfono nunca apareció. Sin embargo, continuaron recibiendo llamadas de él. Al contestar, solo escuchaban un silencio opresivo. Este evento desencadenó otros relatos de teléfonos extraviados y llamadas de números que correspondían a personas fallecidas. Se reportaron múltiples llamadas perdidas provenientes de números que, tras una investigación, pertenecían a personas que llevaban meses o incluso años fallecidas. Algunas de estas llamadas incluían sonidos de pasos, murmullos y, en algunas ocasiones, un escalofriante susurro diciendo «Greyfriars». El cementerio de Greyfriars y el poltergeist de Mackenzie. Greyfriars ha sido el hogar de uno de los poltergeists más violentos documentados. Desde 1998, cuando un vagabundo profanó la tumba de Mackenzie, se han registrado más de 400 incidentes, incluyendo quemaduras, arañazos y desmayos. Sin embargo, las llamadas telefónicas fueron un fenómeno novedoso y, hasta entonces, inexplicable. El historiador y experto en fenómenos paranormales, Peter Underwood, investigó los sucesos de Greyfriars y concluyó que el espíritu de Mackenzie parecía ser capaz de influir en el mundo físico de maneras únicas, uniendo tecnología y lo sobrenatural. Estas llamadas de los muertos surgían con una energía perturbadora, y cada testimonio apuntaba hacia el mismo denominador común: Greyfriars, y específicamente la tumba de Bloody Mackenzie. Testimonios escalofriantes. Muchos residentes y turistas compartieron sus experiencias con las llamadas. Una de las más impactantes fue la de la señora Margaret Sutherland, quien relató que, después de la visita al cementerio, comenzó a recibir llamadas de un amigo que había muerto en un accidente automovilístico meses antes. En la primera llamada, escuchó la voz de su amigo, débil y distorsionada, que parecía decir algo como «Ven». Aterrorizada, colgó. Pero las llamadas continuaron, aunque al contestar solo escuchaba un ruido de fondo, como el viento y, a veces, sonidos de pasos que se alejaban. Otra historia perturbadora fue la de Alex Kerr, quien contó que durante una excursión nocturna al cementerio, su teléfono sonó repetidamente desde el número de su abuelo fallecido hacía un año. En un momento, Alex se armó de valor y contestó. Al otro lado escuchó una respiración pesada y pausada. Luego, un golpe seco, como si alguien tirara el teléfono, seguido de un prolongado silencio. Explicaciones paranormales y científicas. El investigador paranormal Richard Wiseman estudió el fenómeno y planteó varias hipótesis. En primer lugar,
Sugirió que podría tratarse de una serie de coincidencias combinadas con la sugestión y el miedo. Sin embargo, la cantidad de testimonios y la consistencia de las experiencias hicieron dudar incluso a los más escépticos. Otro investigador de lo sobrenatural, Harry Price, propuso que los fenómenos poltergeist podrían manipular dispositivos electrónicos. Este fenómeno de interferencia electromagnética ha sido observado en otros lugares paranormales, pero nunca de forma tan directa ni escalofriante como en el caso de Greyfriars. Los misterios no resueltos de Greyfriars. Hasta la fecha, las llamadas de los muertos en el cementerio de Greyfriars siguen sin tener una explicación concreta. Algunos sugieren que se trata de interferencias electromagnéticas causadas por los equipos de la ciudad. Otros, en cambio, creen firmemente que es la obra del espíritu de Mackenzie, un alma en pena con la capacidad de influir en la tecnología. Curiosamente, la actividad paranormal en Greyfriars disminuyó después de que un equipo de sacerdotes locales realizara una ceremonia de purificación en 2012. Sin embargo, el cementerio sigue atrayendo a miles de personas en busca de una experiencia paranormal, y algunos aseguran que las llamadas continúan. Las historias del cementerio de Greyfriars no solo hablan de leyendas urbanas o historias de miedo, sino de fenómenos que desafían la comprensión. Las llamadas de los muertos, una serie de incidentes perturbadores, nos hacen reflexionar sobre lo desconocido y cuestionar si, efectivamente, la muerte es el final o solo el comienzo de una dimensión inexplorada. La próxima vez que visitemos un cementerio, quizás deberíamos apagar nuestros teléfonos. ¿Quién sabe quién podría estar llamando?